Bien, hemos acabado de hablar de cómo en Génesis 1, acerca del significado de ser bendecido, y eso quiere decir equipado para prosperar, avanzar, destacarse y multiplicarse, ser amo y señor sobre todas tus circunstancias. Y esa definición hemos recibido de Génesis 1, donde Dios equipó y bendijo al hombre y le dijo que se multipliquen y señoreen sobre toda la tierra. Pero también hizo esta declaración: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Y qué quiere decir esa imagen y semejanza? ¿Qué cosa produce esa imagen y semejanza en nosotros? ¿Y qué es capaz de hacer? Veamos Génesis 1, versos 1, 2 y 3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Paremos un momento. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. La primera vez que leí Génesis 1, una de las cosas que yo pensé era que la tierra era de esa manera, así creó Dios. Pero retrocedamos un momento y veamos el proceso otra vez. Si Dios nos da solo dones buenos y todo lo que Él crea, Él la crea de una manera próspera, entonces, y en Él no hay nada de tinieblas, solamente luz. Entonces, ¿por qué crearía Él algo con tinieblas? Yo creo que has pensado en esto también. Pero si en Él solo hay luz y no hay tinieblas, entonces para mí, y podemos seguir esto en las Escrituras, algo pasó entre Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el verso 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y si tú estudias esto en el hebreo, dice, y la tierra se convirtió en una tierra desordenada y vacía, en la palabra hebrea. Y es algo con tafuhahu. Y dice en el lenguaje hebreo, dice, y la tierra se convirtió en una tierra desordenada y vacía y oscura. Entonces algo pasó, y podemos ir y ver esto en una clase posterior, pero mientras tanto continuemos. Y Dios no creó esta tierra vacía, sin forma, sin orden y en un caos, porque no hay caos en Él. ¿De dónde sacaría el caos para crear una cosa así? Si no hay caos en Él, ¿de dónde traería la oscuridad si no hay oscuridad en Él? Bien, ponte a pensar y luego veamos el verso, al final del verso. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dice, nada está pasando todavía. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y no había nada diferente. La tierra seguía vacía y desordenada, con tinieblas. Y dice luego Dios, sea la luz, y la luz fue. Y lo primero que Él hizo es trajo luz o entendimiento a la situación. Y yo he usado este ejemplo, pero si nosotros, sí, apagaríamos todas estas luces aquí y cerramos las puertas y cubrimos todo donde entra la luz, y lo que quiero que hagas es, y cerramos todas las salidas, y te ponemos a ti en la parte de atrás de la habitación y cambiamos las sillas y mesas, y digo, sal de este lugar sin tocar nada. Bien, si está oscuro, hermano Lance, si está oscuro, no sabemos dónde estamos ni cómo salir. Pero si encendemos las luces otra vez y quitamos todas las salidas y descubrimos las ventanas, y les digo, ahora yo quiero que salgas sin tocar nada, podrías hacerlo con todas las luces prendidas. ¿Cuál es la diferencia? Tú puedes ver. Esta no era una pregunta capciosa, por si acaso, porque pueden ver. Tú puedes ver dónde están las cosas y
Y si digo, lo que quiero que hagan es pongan las sillas y ordénenlas y decoren esta habitación. Y hagamos este lugar hermoso con toda la decoración. Y apago las luces antes de que empiecen. ¿Cuánta creatividad y productividad tendrías en la oscuridad? Estoy hablando acerca de esta habitación. Porque es oscuro. Pero ahora entiende, lo primero que Dios hizo para crear en orden fue encender la luz. Entonces, si tú quieres tener orden y ser lo más creativo posible, tienes que tener luz. O tener el espíritu de sabiduría y de revelación que alumbre los ojos de tu entendimiento. Una de las cosas las personas más creativas es porque tienen el espíritu que están dispuestos a recibir creatividad. Ahora, el mismo espíritu que levantó a Cristo de los muertos está y mora en ti. Y si el mismo espíritu que está en ti es aquel que levantó de los muertos a Jesús y Él tiene un diámetro de una sola pulgada, ¿cuánto saldría de luz? ¿Qué si agarramos y ponemos todas las fuentes de aguas y ponemos una goterita y tú puedes decir, ay, tengo sed, y quieres tomar de esa fuente de agua? Y lo que te das cuenta es, y, y tratas de absorber el agua y sale pequeñitas gotas. Eso es porque no tiene mucha abertura por donde fluir. Entonces, cuando tú abres tu espíritu y cuando abres ese hoyo más grande, entonces puede entrar. Y mientras más te abres al espíritu de sabiduría y de revelación operando en ti, y eso lo mantienes en tu mente, y dices, yo soy lleno del espíritu de sabiduría, yo tengo el espíritu lleno de revelación, gracias Señor que me muestras cosas que van a venir, y vas a tener la oportunidad que Él va a hacer cosas para que Él aumente la revelación en tu vida, y eso va a levantar tu creatividad y tu productividad. Y tú te das cuenta cuando Él dijo, sea la luz, toda la recreación empezó. Después que dijo, sea la luz, Él ordenó las cosas. A veces las personas están asustadas que la organización va a poner todos estos límites. No, cuando hay mayor organización puede haber mayor creatividad. ¿Se acuerdan cuando Jesús alimentó a la multitud de 5,000 con los peces y los panes? Y les dijo a sus muchachos, que se sienten en orden, organícenlos para que podamos distribuir todo esto. Porque si nosotros tenemos millones de dólares de comida aquí, de ropa y todo, y seríamos los más desorganizados, los indisciplinados, entonces habría mucha gente que no podría recibir eso porque la comida se echaría a perder. Yo he escuchado historias de barcos llenos de comidas yendo a países pobres, y porque ese país era tan desorganizado, la comida se echaba a perder porque no había organización en la nación para distribuirla. Entonces las personas perdieron bendiciones por falta de organización. Entonces tú ves lo que Dios hizo. El Señor dijo, sea la luz. Y veamos el verso 29 en el mismo capítulo. Después dijo, mirad que os he dado planta que da semilla, que está sobre la tierra, así como todo árbol en que hay fruto y da semilla, de todo esto podréis comer. Entonces lo que Él hizo, abrió todo lo que la tierra tenía para ellos, para que ellos tengan para su sostenimiento, y les dio el aumento y la multiplicación de la tierra, y les dijo, ustedes lo pueden usar, pero necesitamos entender cómo podemos tener esta multiplicación en nuestras vidas. Veamos el Salmo 67. Salmo 67. Voy a empezar con el verso 1.
Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Selah. Pausa y piensa en ello. Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Veamos esto. Alábente Dios los pueblos, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Selah. Alábente Dios los pueblos, todos los pueblos te alaben. Entonces, ¿qué está hablando aquí? ¿Qué está hablando? ¿Qué es la palabra más dominante aquí que habla? Alabanza, alabanza. Entonces, ¿cómo muchos alaban? ¿Qué hacen para alabar? ¿Qué haces? Tu boca. ¿Y qué sale de tu boca? Palabras, sonidos, palabras. Y luego mira lo que dice. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Tú aquí dice, para ser equipado para prosperar. Y dice, si quieres tener que la tierra te dé su fruto, entonces tienes que alabarle. Y las palabras que salen de tu boca, ¿qué es la alabanza? Es reconocer su grandeza, es reconocer todo lo que Él ha hecho y es reconocer lo que Él nos ha puesto en nosotros. Y dejar que eso salga de tu boca. Estoy tratando de establecer este fundamento fuerte de la autoridad que la ejercitamos y no la ejercitamos es por falta de conocimiento y sabiduría de lo que tenemos dentro de nosotros y de lo que sale de nuestra boca o de lo que no hablan con su boca. Entonces, vayamos a Mateo capítulo 16. Y quiero advertirte, yo uso mucho la escritura para respaldar todo lo que digo. Entonces vamos a ir yendo por toda la Biblia. Mateo capítulo 16. Leímos esto. Vamos a leer un poco más. Verso 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La palabra puertas significa autoridad, que la autoridad del infierno no va a prevalecer contra la iglesia. Y en los tiempos antiguos de la Biblia, las puertas o las fortalezas de las puertas simbolizaban la autoridad y la autoridad. Si tenían unos pueblos pobres puertas, era porque no eran prósperos, tenían poca fuerza y tenían poca autoridad para defenderse. Pero cuando tenían puertas fuertes, ellos se podían defender de los ataques de los enemigos. Y aquí Jesús les dice a Pedro que esta roca de conocimiento revelado, que te va a ayudar a entender cómo operar precisamente, va a hacer que tu autoridad sea efectiva hasta el punto que el infierno no va a poder vencerte. Entonces, está conectado aquí con la revelación y va un paso más y te daré las llaves del reino. Y no tengo aquí mis llaves. Yo tengo llaves maestras. ¿Y qué hacen? ¿Qué simbolizan las llaves? Autoridad. Aquel que tiene la autoridad para cada habitación en este edificio puede entrar y salir como él quiere. Entrar a una área y usar lo que está en esa área. A veces yo vengo y puedo tocar el piano porque tengo aquí la autoridad para entrar y tengo la llave maestra. A veces yo tengo que trabajar en la oficina y no hay nadie y todas las puertas están cerradas y yo tengo la llave para entrar cuando yo quiera porque a mí me ha sido dada la autoridad para entrar. Entonces Jesús le dice a Pedro, yo te doy las llaves del reino. Entonces Pedro fue el que fue usado para predicar por primera vez el evangelio en el día de Pentecostés y con esa llave para traer la población judía. Y luego en la casa de Cornelio, en Hechos 10 y 11, él usó y predicó la salvación a los gentiles. Entonces, a él se le dio esta profecía por Jesús, mirándole a su rostro, yo te doy las llaves del reino.
le dijo Jesús. Y tú sabes qué podía haber hecho Pedro. Oh, yo tengo las llaves del reino, hubiera podido decir. Y no hubiera hecho nada con eso. Entonces, él hubiera tenido la autoridad, porque tenía las llaves, y no cumplir nada si es que no predicaba el evangelio en el día de Pentecostés y no predicaba en la casa de Cornelio. Pero él ejercitó y él usó esa autoridad, usó esas llaves para hacer exactamente. Escúchame, ¿se acuerdan lo que les he venido diciendo acerca de tu boca? Es una de las maneras fundamentales cómo ejercitas tu autoridad. Es bueno que sepas cómo usar tus palabras, y esa es la manera fundamental cómo usas tu autoridad. Ahora, yo quiero que miremos a Segunda Reyes, capítulo 6. Segunda de Reyes, capítulo 6. En Segunda de Reyes, capítulo 6, quiero que empecemos con el verso 8. Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 8. Estaba el rey de Siria en guerra contra Israel, y en consejo con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Entonces el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: no pases por tal lugar, porque los sirios van hacia allá. De manera que el rey de Israel enviaba gente a aquel lugar que el varón de Dios le había dicho. Así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. El corazón del rey de Siria se turbó por esto, así que llamó a sus siervos y les dijo: ¿no me descubriréis vosotros quién de los nuestros está de parte del rey de Israel? Uno de los siervos respondió: no, rey, señor mío, el profeta Eliseo que está en Israel, él es el que hace saber al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu habitación más secreta. El rey ordenó: id y ve dónde está para que yo envíe a apresarlo. Alguien le dijo: está en Dotán. El rey envió ahí gente de caballo, carros y un gran ejército, los cuales llegaron de noche y sitiaron la ciudad. El criado que servía al varón de Dios se levantó de mañana y salió. Al ver que el ejército tenía sitiada la ciudad con gente de caballo y carros, dijo a Eliseo: ah, señor mío, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Eliseo respondió: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo diciendo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Jehová abrió entonces los ojos del criado, y éste vio que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Entonces, Efesios 1:16 dice que los ojos de vuestro entendimiento sean iluminados. Aquí está Eliseo el profeta, está comunicándole al rey de Israel, diciéndole todas las estrategias del rey de Siria y todos los planes. Entonces le advierte al rey de Israel y le dice: no vayas a ese lugar, en esa dirección, anda por este otro lado. Y le da entendimiento, porque Dios le ha dado entendimiento de lo que le necesitaba decir al rey. Entonces el rey de Siria se da cuenta de esto. Tenemos un espía, un traidor en nuestro campamento. Y le dijeron: no, no tenemos ningún traidor. Hay un hombre de Dios que sabe cómo escuchar de Dios, que sabe qué decir y ve nuestros planes. Entonces ves lo que tú estás haciendo. Y él le dice al rey de Israel. Entonces el rey de Siria dice: bueno, escúcheme, vamos a apresar a este hombre. Y no estaban yendo a agarrarle para hacerle una fiesta, estaban yendo a matarlo, porque él estaba comunicando la información pertinente, y eso le impedía vencer a Israel. Entonces lleva y manda esa gran tropa de soldados, ese ejército, y el siervo de Eliseo se levante temprano y dice: oh, mi Dios, estamos en problemas. Y le dice a Eliseo: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y quiero decirte, ¿alguna vez has estado en la situación cuando parece que viene algo del norte, del sur, del este, del oeste, y tú miras alrededor y dices: oh, mi Dios, estoy rodeado
por todo lado, del noroeste, del sudoeste, de cada lugar. Estoy rodeado. Entonces lo primero que el diablo tiene esta táctica, es la técnica de la saturación. Y lo que él hace viene de una cosa de un lado y tú dices, pero gracias a Dios, Dios es más que, mi Dios es más que suficiente, suplirá. Empiezas a cantar y algo más viene y sigues cantando la canción. Mi Dios es más que suficiente, Él sabrá suplir mi necesidad. Y algo viene, mi Dios es más que suficiente. ¿Vas a suplir todas mis necesidades? Y algo más viene, oh mi Dios, ¿eres más que suficiente realmente? Y eres rodeado. Y lo que hacen muchas personas, desafortunadamente, yo no estoy tratando de condenarte, yo he estado en esa situación también. Yo dije, no sé cómo voy a hacer esto. Y llegué al libro de Job donde dice, aunque Él me mate, en Él esperaré. Él no está en el negocio de matar a las personas, pero a veces tú te sientes que tienes todas las presiones. Es así como se sintió el siervo de Eliseo y fue donde el profeta y le dijo, ¿qué vamos a hacer? Y mira la respuesta de Eliseo. Oh, no dijo, oh Señor, yo no sé qué vamos a hacer. No se tiró al suelo a llorar. Dijo, te ruego Jehová que abra sus ojos para que vea que más son los que están con nosotros que que ellos. Entonces Dios abrió sus ojos y él miró y dijo, oh mi Dios, esto va a requerir solo el dedo de Dios para ayudarnos. Entonces Eliseo tuvo revelación antes de mostrarle a su siervo. Y la razón por la que tuvo revelación es que él se tomaba el tiempo de escuchar lo que Dios... ¿Se acuerdan que les dije lo mismo de Jesús? Solo hablo lo que mi Padre me enseña y lo que escucho Él decir y lo que le veo a Él hacer. Tú no puedes escuchar a Él. Si yo jamás hablaría con Ron McIntosh, ¿cómo sabría qué quiere que se haga en esta clase sin tener una comunicación directa con él? ¿Cómo sabría? Porque hay tiempos que el Espíritu del Señor me dijo que haga esto, porque te van a pedir que hagas esto en poco tiempo. Y es asombroso. Dios siempre sabe eso. Entonces yo lo hago. Entonces vengo y alguien me dice, necesitamos esto. Y le digo, aquí está. Es un buen lugar donde estar. Decir, ¿qué voy a hacer? Vamos a tener que inventarnos qué vamos a hacer. No, pero viene cuando te tomas tiempo con el Señor. Quiero darte una clave en esto. Para operar en autoridad efectivamente, tienes que operar en revelación. Para operar en revelación, para tener la osadía de actuar, tienes que tomarte tiempo. Estoy hablando a personas que no sé si tienen mucho tiempo que les sobre. Pero piensa qué pasa en el curso de una semana para muchos de nosotros. Debemos a veces tener tiempo que no sabemos que lo tenemos hasta que nos organizamos. Entonces, tú te tomas el tiempo para venir al instituto bíblico y este es el mismo proceso cuando yo estaba aquí en el instituto bíblico. Yo no estoy aquí para perder mi tiempo. Si yo iría a la escuela de medicina o a la escuela de derecho o estaba entrenándome para ser profesional, yo me concentraría en todas mis energías para ser lo más importante después de mi relación con mi Dios y con mi familia inmediata, que esto era lo más importante que yo debo hacer, porque va a hacer que yo trabaje mejor y va a hacer que todo funcione mejor. Entonces requiere tiempo y eso es lo que Eliseo hizo para tener esa clase de entendimiento. Él se tomó tiempo. Verso 18. Y cuando vinieron a ellos,
Señor Padre, yo te pido que los hieras con ceguera a esta gente. Y Jehová los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Conforme a la petición de Eliseo, miren eso. Y después les dijo Eliseo, no es este el camino ni la ciudad. Seguidme y os guiaré al hombre que buscáis. Y lo guió a Samaria. Cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Jehová les abrió los ojos y vieron que se hallaban en medio de Samaria. Al verlos, el rey de Israel se preguntó a Eliseo, ¿los mataré, padre mío? Él le dijo, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivo con tu espada y con tu arco? Sírveles pan y agua, que coman y beban, y que vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó gran comida. Cuando hubieron comido y bebido, los despidió y ellos volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Ahora, ¿cuál era el resultado de tener revelación? ¿Qué dice al final el verso 23? Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. ¿Tú dirías que ha conseguido buenos resultados? La revelación y operar en autoridad, porque Dios le mostró a Eliseo lo que tenía dentro de su poder. Vio todos estos carros, vieron todos estos jinetes, le mostró lo que tenía bajo su autoridad para que lo use. Y después le mostró cómo usar lo que tenía, porque él oró esta oración, Señor, hiérelos con ceguera. Y el Señor hizo conforme a la petición de Eliseo y usó su autoridad para orar esa oración y tener cierto resultado. Y luego entró a la ciudad y dice aquí el resultado de estar en la ciudad y saber que había un profeta en Israel que podía entender cada estrategia. El enemigo decía, no, ya no me voy a meter con él. Y el resultado de la revelación y operar en autoridad es llegar a este punto, cuando estas cosas ya no nos molestan más. Yo voy a ir a este lugar. Si nosotros tendríamos lo mismo, molestándonos cada año, y cada año, y cada año, y por otro año más, y todavía tenemos las mismas cosas que nos están reteniendo, entonces nosotros hemos fracasado en operar en revelación. Y en algún lugar hemos fracasado en usar nuestra autoridad. Escuche esto, no estoy acusando a nadie, yo escuché esta declaración, demencia es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados distintos. Entonces, en otras palabras, tiene que haber una razón por qué sigue esta misma cosa. Tenemos que entender cómo vencer, cómo tener otros resultados. Y al final de este curso, al final de todo este curso, mi expectativa es que yo voy a empezar a funcionar a un nivel más alto de autoridad y tener mejores resultados, y que tú vas a tener lo mismo, porque si no sería perder el tiempo. Para ser honesto, es una pérdida de tiempo venir aquí a tomar apuntes y escuchar información, tomar un examen y recibir una nota e ir al siguiente curso sin que haya transformación, sin que haya algo que cambie. Entonces yo estoy poniendo esto como desafío a ustedes porque quiero que ustedes experimenten algo que nunca han experimentado. Ahora, quiero ir a otras cosas en el tiempo que nos queda. Vayamos a 1 Corintios capítulo 2. Quiero darte 3 cosas que el Espíritu Santo va a hacer para que tú puedas operar en tu autoridad más efectivamente. 3 cosas que el Espíritu Santo hará para ayudarte a operar tu autoridad efectivamente. 3 cosas que el Espíritu Santo hará para ayudarte a operar tu autoridad efectivamente. En otras palabras, para que tú veas resultados. 1 Corintios capítulo 2, verso 5.
para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez en la fe, no la sabiduría de este mundo ni de los poderosos de este mundo que perecen, pero hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta de Dios que predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los príncipes de este mundo conoció, por si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién conoce las cosas de los hombres sino el Espíritu del hombre que está en él? Así, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que nos ha dado. De estas cosas hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual con lo espiritual. Quiero que te des cuenta aquí, en el verso 7. Pero hablamos sabiduría de Dios en misterio. La palabra misterio se traduce revelación. Nosotros debíamos hablar la sabiduría de Dios. Puede ser la palabra de Dios o la palabra revelada de Dios. Tendríamos que hablar eso siempre. Lo primero que pasa es que el Espíritu Santo va a revelar en tres cosas. El Espíritu Santo nos revelará escrituras específicas que tenemos que hablar a nuestras circunstancias. El Espíritu Santo nos revelará escrituras específicas que tenemos que hablar a nuestras circunstancias. Varios años atrás yo estaba viviendo en la ciudad de Iowa, y yo estaba enfrentando un tiempo difícil financieramente. Estaba estudiando en la universidad y no tenía mucho dinero, entonces tenía que dejar de estudiar en la universidad y tenía que conseguir un buen trabajo para hacer dinero. Entonces, la situación se puso tenaz, y un día yo estaba caminando a la iglesia porque mi carro dejó de funcionar. Es la técnica de la saturación, todo empezó a suceder. Estoy caminando a la iglesia y era unas 3 a 4 millas, entonces yo salía más temprano y estaba caminando. Oh, pobre de mí, nadie sabe los problemas que tengo, a nadie le importo yo. Y a veces te das cuenta cómo podemos ser, pero el Espíritu de Dios empezó a hablarme y me dijo, ¿qué dices? Nadie sabe mis problemas, oh Señor. Entonces el Espíritu Santo me dio otro pensamiento. Si tú te pongas a escuchar, Él te va a decir cosas diferentes a las que estás diciendo. Y es lo que Él me empezó a decir. No necesitas decir eso, sino que Dios suple tus necesidades. Eso necesitas decir. Y yo había leído la escritura esa. Y sabes que a veces nuestra mente no es una escritura, ya he escuchado eso. No hay otra escritura que nunca haya escuchado que sea más fresca en mi pensamiento, o algo que es más inteligente que eso. Porque tú sabes que estamos buscando cosas inteligentes para sentirnos bien, sintiendo algo nuevo, algo fresco. Entonces, estoy pensando en esto. Y empieza a levantarse algo más fuerte. Mi Dios pues suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y es lo que el Espíritu Santo quería que yo hable, la sabiduría de Dios con sabiduría. Y esto es lo que Él quería que diga en ese momento en particular. Mi Dios pues suplirá. Y empieza primero muy bajo. Mi Dios pues suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y yo estaba caminando con huecos en mis zapatos y las piedras me estaban lastimando a través de los huecos de mis zapatos. Y yo continúo caminando. Alguien, tú mientes porque tienes agujeros en tus zapatos. ¿Cómo va a suplir Dios tus necesidades? Alguien te puede decir así. Pero aprende acerca de la fe.
Yo tengo huecos en los zapatos. Y me ayudó saber que el hermano Hagin predicaba prosperidad con huecos en sus bolsillos y cómo operar en fe cuando estás en el proceso. Entonces empecé a decir un poquito más fuerte y luego estoy diciendo, mi Dios suplirá mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria, oh mi Dios. Y yo estoy caminando por la calle y los carros pasan rápido y la gente dice, ¿qué está haciendo ese muchacho? Y yo estoy pensando, yo parezco ser necio, pero Dios suple todas mis necesidades y no me importa lo que ellos piensen. Entonces, mi Dios suplirá todas mis necesidades de acuerdo a sus necesidades. Empiezo a cantar y estaba yo caminando así. Y llego a la iglesia y alabado sea Dios, nadie me dio nada. Pero al siguiente día o al subsiguiente, estaba caminando en el tercer piso en la universidad. Y yo solo iba al segundo piso, pero algo me dijo interiormente, anda al tercer piso. Y fui al tercer piso. Estoy caminando ahí a través del pasillo y hay un aviso ahí en la pared y dice, se requiere persona para un trabajo. Y yo decía, yo puedo hacer ese trabajo. Y yo estoy pensando, el Espíritu Santo agarra y dice, anda y postula ese trabajo y manda tus papeles. Y envío mi postulación. Y me dijeron, estamos buscando una persona como usted. ¿Cuándo puede empezar? Mi Dios suple con huecos en mis zapatos. Mi Dios suple todas mis necesidades. Y es una escritura antigua, no es algo que ya la había escuchado. Y las personas que pasan manejando piensan que estoy loca. Mi Dios suplirá todas mis necesidades. Entonces el Espíritu de Dios estaba tratando que yo hable la sabiduría con mi propia boca. Y reveló esa escritura. Y no solo Él hace eso, Él va a avivar declaraciones específicas. ¿Alguna vez has escuchado esta declaración? Dinero, ven a mí ahora en el nombre de Jesús. Dinero, ven a mí ahora en el nombre de Jesús. Así es cuando aquellos que son espectadores vienen a ser participantes. Dinero, ven a mí ahora en el nombre de Jesús. ¿Has escuchado esa declaración antes? Es una frase que fue revelada al doctor Leroy Thompson y revolucionó su vida y la vida de aquellos alrededor en su iglesia y en el cuerpo de Cristo. Muchas personas, voy a ser honesto, muchos piensan que él es arrogante, engreído, que tiene mucho dinero y que le gusta alardear. Escúchame, yo te digo, dinero, ven a mí ahora en el nombre de Jesús. La razón para esto es porque tú tienes dinero, tú puedes hacer cosas que no podías hacer sin dinero. En la propagación del evangelio y las personas no les gusta esto, pero escúchame, yo te amo, pero no me interesa si no, porque para terminar este trabajo van a tener que decir, dinero, ven a mí ahora en el nombre de Jesús. Y cuando tú empiezas a decir eso, lo que haces, autorizas al Padre, que es el Shaddai, el Jireh, el Dios que es más que suficiente, para enviar todos sus ángeles. Y lo que vas a entender es que Dios va a enviar a sus ángeles y va a decir, oh, están diciendo que llevamos más dinero, llevemos ahora. Sí, entonces el Espíritu Santo va a revelarte estas declaraciones. Y Él me reveló otra cosa que no te voy a decir todavía, lo voy a hacer. Pero me hizo decir, y se acuerdan, uno de sus profetas del Antiguo Testamento, Elías, necesitaban lluvia y envió a su siervo ahí. Y el siervo le dijo,
yo no veo ninguna nube. Y le dijo, vuelve a ir otra vez. Y él estaba orando, Elías estaba orando. Y no veo nada, le decía otra vez. Él decía, vaya otra vez a ver, le dijo. Y lo hace 7 veces. Y a la sexta vez, yo no sé por qué me envía cada vez, porque yo no veo nada. Entonces la última vez viene, yo veo una nube del tamaño de una mano, algo pequeño. Entonces Elías dice, yo escucho una lluvia viniendo. Y solo había una pequeña nubecita. Aquí es con muchas personas fallan. Eso no es suficiente, puede decir alguien. Y lo que hacen es cortan de toda esa bendición que viene añadida a esa pequeña muestra. Lo que tienes que hacer es continuar. Y cuando digo dinero, ven a mí ahora en el nombre de Jesús. Y no veo nada. Anda y ve. Dinero, ven a mí ahora en el nombre de Jesús. Y cuando tú ves esa nube mostrándose, tienes que hacer como Elías. Yo veo abundancia de lluvia, aleluya. Y vas a traer más, les dice a sus ángeles. Y yo hice eso una noche. Yo recibí un pequeño cheque. Y mi primer pensamiento fue, con ese cheque, voy a poder comprar un poco de refresco nada más. Y algo se reveló, el Espíritu Santo me reveló. Y tú empiezas a hablar acerca de tu abundancia. Y dije yo, gracias Señor por mi abundancia. Y está viniendo. Ahora, miremos. ¿Se acuerdan lo que hemos dicho unos minutos atrás? Que la tierra dará su fruto cuando alabamos. Y tú estás autorizado para llamar la bendición. Entonces el doctor Thompson sabe que él ha autorizado llamar ese dinero. Y es de él, no es del mundo, es suya, de él. Entonces tú tienes que saber lo mismo. Tú has sido autorizado para llamar eso. Y no es el dinero del mundo, es tuyo. Entonces llámalo. Y cuando tú la llamas, tienes un gran grupo de ángeles que están sentados ahí y dicen, ojalá dijeran algo para que me autoricen a trabajar. Y estoy jugando ahí en la mesa. Tráigame una limonada, Miguel. Y ellos están sentados ahí. Ojalá dijeran algo, lo que el Espíritu de Dios le está mostrando que digan, para que yo sea autorizado para llevar esas riquezas. Eso dicen los ángeles. Entonces no estamos hablando acerca de una vez. Una vez deberíamos llamar el dinero. Dinero se va de mí. Ahora, otra vez. Oh Señor. No es lo que haces por 2 o 5 minutos o 20 minutos de una clase o en un servicio de la iglesia, o que eres inspirado por un momento. Es como tú manejas tu vocabulario como estilo de vida, porque el Espíritu Santo quiere darte lecciones de hablar. Muchos cristianos no saben nada acerca de confesar. Piensan que decir algo que algún predicador dijo, y si yo lo digo una y otra vez, yo digo, dinero ven, es el resto de lo que yo digo, de mi lenguaje de cada día, cuenta de la misma manera como lo que yo declaro. Yo no quiero ser como un loro. Yo quiero tomar lo que otros dicen y tener la revelación para que yo la hable. Cuando yo hable, Dios me da cosas que me da. Yo no me voy a quedar con lo que otros han dicho. Yo quiero que tú tengas tu propio entendimiento y tu propia revelación de lo que ahora tú puedes decir y salgas en esta tierra y que ayudes a tus espíritus ministradores, porque él no va a moverse hasta que el ángel no se mueve, hasta que no oye la palabra de Dios. Entonces cuando tú hablas la palabra de Dios y la pronuncias aquí, ellos trabajan. Y ahí es donde tú tienes que estar. Tienes que tener ese entendimiento operando en tu vida. Ahora veamos.
Veamos verso 12 del mismo capítulo. Ahora el verso 10. Verso 9. Cosas que antes, como bien está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Oh, sí, hermano. Nadie sabe lo que Dios va a hacer. Nadie sabe lo que Dios tiene en su corazón para nosotros. Y nosotros somos meros peones y campesinos y nunca vamos a poder entender lo que Dios tiene. Dame un descanso. Continúa leyendo, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Y tú ves, tienes que leer esa parte también, que está ahí conectada. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Veamos el verso 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Por una razón. No solo tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros y morando, y nosotros en Él para que tomamos algún espacio y que tengamos esta carga y podamos decir, he nacido de nuevo, pero está bien, pero eso no es el final de la historia. El resto de la historia está ahí para mostrarnos las cosas que hemos recibido, su trabajo, su responsabilidad del Espíritu Santo, y su deseo ardiente es mostrarnos todo, no un poco, mostrarnos todas las cosas que Dios nos ha dado libremente. Él quiere mostrarnos todo. ¿Se acuerdan lo que dice Juan 16:13? Cuando el Espíritu de Dios venga, Él os mostrará las cosas que vendrán y nos guiará toda verdad. Tú no puedes operar en autoridad fuera de la revelación, no a los niveles más altos. No puedes ser efectivo si no tienes revelación de la palabra de Dios y lo que Dios habla y lo que el Espíritu te dice que hagas. Entonces, cuando viene la dirección, yo estoy autorizado para llevar todas estas instrucciones. Cuando Él me dice que haga algo y me dice, yo quiero que hagas esto, y yo tengo una revelación de su voluntad para mí, y cuando yo sé cuál es su voluntad, entonces yo me voy y me pongo en acción para que eso suceda, porque yo estoy autorizado. Pero si no tengo dirección y si no tengo la dirección, yo diría, yo no sé qué quieren que haga. Yo no sé qué se supone que yo haga. Yo no sé. Y me voy a sentar ahí, pero cuando tú tienes revelación, y si tú no lo haces, ya eres flojo y necesitas ayuda. Iba a decir despedido, pero eso no va a salir de mi boca. Pero cuando nosotros sabemos y tenemos la revelación, podemos operar y podemos hacerlo con convicción, con autoridad. ¿Cuántos de ustedes quieren hacer esto? 1, 2, 3. Estoy contando manos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora veo otras 2 manos. Bien, bien. Y estoy en común acuerdo con ustedes. Estoy en común acuerdo con ustedes. Ahora, ya estamos acabando. Yo quiero que hagamos algunas confesiones. Y cuando tú hagas esto, yo quiero que hagas un consciente esfuerzo. Y deja que esto venga de tu espíritu a tu boca. Y luego cree y no dejes que nada cambie esa confesión que está saliendo de tu boca. Que esté de acuerdo a lo largo de este día, de esta semana. Y no te olvides de orar la oración de Efesios. Óralas para ti mismo. Y yo quiero llegar y vamos a orar unos por otros para que hay un grupo que está de acuerdo contigo, pero yo quiero que ores por ti fuertemente y órala por tu familia de una manera fuerte y órala a cada día. Y si tú piensas, órala más de un día. Yo la tengo memorizada y cuando estoy conduciendo y yo te desafío totalmente que ores esas oraciones. Ponte de pie. Dice esto: Padre, en el nombre de Jesús, gracias por el Espíritu Santo. Él vive en mí. Espíritu Santo, tú vives grandemente en mí. Gracias, Jesús. Tú eres el Señor de mi vida. Gracias, Padre. Tú eres la fortaleza de mi vida. Yo te agradezco que suples
todas mis necesidades de acuerdo a tus riquezas en gloria. Por Cristo Jesús. Yo te agradezco porque tengo paz, que pasa todo entendimiento, que pasa todo entendimiento. Mi alma está en paz, mi cuerpo es fuerte. Gracias Jesús, porque Él llevó mis enfermedades, sufrió mis enfermedades. Con tus llagas, Jesús, yo soy sano. Yo declaro esto. Tú eres el que hace milagros en mi vida. Tú eres el que sanas mi cuerpo. Tú eres mi hermano mayor. Tú eres mi pareja de pacto. Tú eres mi buen pastor. Padre, yo te agradezco. Tú eres el Jehová Jireh para mí. Tú eres el Dios Todopoderoso. Tú eres el Shaddai para mí. Y no hay nadie como tú. Yo te agradezco por el Espíritu Santo. Espíritu Santo, tú eres el mayor. Tú eres mayor en mí que el que está en el mundo. Gracias, Señor. Tú eres la fortaleza de mi corazón. Yo hablo a mi cuerpo. Cuerpo, escúchame. Vas a ser fuerte, sano. Vas a ser saludable. Vas a ser totalmente sano, fuerte y sano. Sangre, sé purificada. Corazón, late con el ritmo de vida. Mente, sé inteligente, clara. Piensa y funciona de manera excelente. Yo tengo la mente de Cristo y la sabiduría de Dios vive en mí. Yo tengo el Espíritu lleno de sabiduría y revelación. Y te agradezco, Padre. Yo me multiplico. Yo me multiplico. Yo me multiplico. Grita y alaba al Señor. ¡Aleluya! Gracias, Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gracias, Señor. Oh, vamos a tener bendición. Bien, gracias por tu tiempo y atención y nos vamos a ver las siguientes semanas. Dios les bendiga.